Lo hice. Llamé a mi abogado esa misma noche, en medio del bullicio de la recepción, con el teléfono temblando en mi mano sudorosa, y susurré: destruye todo. Empieza por el testamento de papá. Mi hermana Sofía, radiante en su vestido blanco, ni siquiera notó cómo el mundo que le regalé se desmoronaba bajo sus tacones de cristal. Y cuando el primer invitado se atragantó con el sorbo de cava al oír el anuncio del juez 3 meses después, supe que la venganza no era dulce, era un veneno que me consumía a mí también. Me llamo Elena Vargas, y durante años creí que la familia era el único ancla en este mar de ambiciones que es Madrid. Crecí en un piso humilde del barrio de Malasaña, donde el olor a guiso de mi madre se mezclaba con el humo de los cigarrillos de mi padre, un mecánico que soñaba con loterías que nunca llegaban. Sofía, mi hermana menor, era la niña de ojos grandes y rizos rebeldes que todos adoraban. Yo, la mayor, la responsable, la que cargaba con los libros pesados y las facturas atrasadas. Desde pequeñas, juramos que juntas conquistaríamos el mundo. Pero el mundo, como siempre, nos separó con tijeras afiladas. Papá murió cuando Sofía tenía 16 y yo 22. Un infarto traicionero en el taller, mientras arreglaba un viejo SEAT que nunca arrancaría. Mamá se hundió en una depresión que la convirtió en un fantasma andante. Y yo, recién graduada en Derecho, empecé a trabajar en un bufete cutre de Chamberí. Horas interminables redactando contratos para ricos que ni me miraban. Pero lo hice por ellas. Por las noches, cuando Sofía lloraba en mi hombro, le prometía un día: pequeña, tendrás todo lo que mereces. Yo me encargo. Y lo creí. Dios, cómo lo creí. Años después, el destino me sonrió con dientes de lobo. Un caso de divorcio millonario me catapultó, defendía una heredera de una familia de banqueros vascos contra su exmarido infiel. Y gané no solo el juicio, sino una reputación que abrió puertas. A los 35, tenía mi propio despacho en el Paseo de la Castellana, un ático en Salamanca con vistas a la sierra, y un saldo en el banco que me permitía soñar con retiros en la Costa Brava. Sofía, mientras tanto, había flotado por la vida como una hoja en el viento, estudios a medias en Bellas Artes, novios que venían y se iban, y un trabajo de azafata en eventos que apenas cubría sus caprichos en Zara. Cuando conoció a Javier Ruiz, un emprendedor de esos que Madrid vomita a diario en un tipo guapo, con traje slim fit y un Rolex que gritaba falso, supe que era el principio del fin. Javier venía de una familia de clase media alta de Toledo, con un negocio de importación de vinos que sonaba glamuroso pero olía a deudas. Sofía lo presentó en una cena familiar en mi ático, con velas y un Rioja Reserva que costó más que su sueldo mensual. Elena, es el hombre de mi vida, dijo ella, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera. Javier me estrechó la mano con firmeza, pero sus ojos escanearon el salón como un ladrón midiendo el botín. Me cayó mal desde el minuto 1, pero por Sofía, tragué saliva y brindé. La propuesta llegó 6 meses después, en un crucero por el Mediterráneo que pagué yo un capricho, le dije, para celebrar su ascenso en la galería de arte donde por fin había aterrizado un puesto decente. Sofía volvió con un anillo de zafiro que Javier juraba era de herencia familiar, y lágrimas en los ojos. Elena, quiero una boda como las de las revistas. En una finca en las afueras de Madrid, con catering de estrella Michelin, flores de Holanda y una banda que toque flamenco fusión. Algo inolvidable. Su voz temblaba, no de emoción, sino de ese miedo infantil a no ser suficiente. Miré el anillo. Calculé mentalmente, 200.000 euros. Mínimo. Mi bono anual del año pasado. Pero asentí. Hecho, hermanita. Te lo mereces todo. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos que yo financié como una madre indulgente.
Elegimos la finca El Jardín del Rey, un paraíso de olivos centenarios y piscinas infinitas en las colinas de Guadarrama. El vestido de Sofía, un diseño de un modisto emergente de Barcelona, costó 15.000. Los invitados, 200. Desde tíos lejanos de Galicia hasta amigos de Javier de su círculo de negocios. Yo revisé cada factura. Negocié con proveedores. Incluso contraté a un wedding planner para que Sofía no se estresara. «Es tu sueño», le repetía, mientras firmaba cheques que vaciaban mi cuenta de ahorros. Mamá, ya recuperada lo suficiente para disfrutar, me abrazaba y decía: «Eres un ángel, Elena. Dios te bendiga». La víspera de la boda, en la cena de ensayo, Javier me apartó a un lado. «Elena, gracias por todo. Sofía es complicada, ya sabes. Sin ti, esto no sería posible». Su tono era condescendiente, como si yo fuera la sirvienta de honor. Sonreí, pero por dentro algo se resquebrajó. Esa noche, sola en mi ático, abrí el cajón donde guardaba las cartas de papá. «Cuida de tu hermana, Elena. Ella es el sol, tú la tierra que la sostiene». Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Mañana sería el día. Su día. El nuestro. El sol de junio se derramaba como miel sobre la finca cuando llegué esa mañana. Sofía ya estaba en el salón de belleza improvisado, rodeada de peluqueras y maquilladoras que revoloteaban como abejas. Me abrazó fuerte, oliendo a lavanda y nervios. «No sé qué haría sin ti, Elena. Eres mi todo». Mi corazón se hinchó, y por un momento, olvidé las ojeras que el estrés me había regalado. Me puse mi vestido, un modelo azul medianoche que contrastaba con el blanco inmaculado de ella, y bajé al jardín donde los meseros ultimaban detalles: copas de cristal tallado, centros de rosas blancas importadas, un arco de jazmín que enmarcaba el altar. La ceremonia fue poesía pura. Sofía caminó del brazo de mamá hacia Javier, que esperaba con un smoking que le quedaba como un guante. El oficiante, un amigo cura de la familia, habló de amor eterno y promesas sagradas. Yo, como dama de honor, sostenía el ramo de repuesto, conteniendo lágrimas de orgullo. Cuando se besaron, el aplauso estalló como fuegos artificiales, y por un segundo, el mundo fue perfecto. «Ahora, la recepción», anunció el maitre, y el cortejo se dirigió al gran salón acristalado con vistas a la sierra. Ahí empezó el infierno. Me asignaron una mesa al fondo, junto a la cocina, con los meseros en su descanso y un par de primos lejanos que no recordaba. Sofía, en su mesa principal, rodeada de Javier, sus amigos de universidad y la élite toledana de su marido. Intenté bromear con el camarero jefe, un tipo andaluz con bigote espeso. «Parece que soy parte del Stefoy». Él rió, pero yo no. Miré hacia adelante. Sofía reía a carcajadas con una rubia despampanante, probablemente una ex de Javier, y ni una mirada hacia mí. El resentimiento subió como bilis. Había pagado por esto. Cada pétalo, cada bocado de foie gras, cada nota del violinista. Y yo, la que lo hizo posible, relegada a las sombras. Saqué mi teléfono bajo la mesa, las manos temblando. El número de mi abogado, Marcos, estaba en marcación rápida. Dudé un segundo, mirando cómo Sofía lanzaba el ramo y lo atrapaba una de sus amigas, todas chillando de euforia. «Marcos», susurré cuando contestó, «cambia el testamento. Deshereda a Sofía de la herencia de papá. Y empieza los trámites para recuperar cada euro de la boda. Todo». Su voz, calmada como siempre: «Elena, ¿estás segura? Esto es irreversible». Miré a mi hermana, que ahora bailaba con Javier bajo las luces giratorias, ignorante del abismo que acababa de abrir. «Sí», respondí. «Es hora de que pague».
El salón giraba a mi alrededor mientras colgaba. Un mesero me ofreció un plato de sobras para la familia del servicio. Dijo con una sonrisa torcida. Lo rechacé y salí al jardín. El aire fresco azotándome la cara. Lágrimas de rabia. No de tristeza. ¿Cómo había llegado a esto? La niña que juré proteger ahora me pisoteaba como a una alfombra vieja. Pero la venganza. Oh, la venganza era un fuego lento que ya ardía en mis venas. No pararía ahí. Llame a mi contable a continuación, transfiere todo a cuentas offshore. Y averigua las deudas de Javier Ruiz. Quiero detalles. Su respuesta fue un sí seco. Profesional. El juego acababa de empezar. Regresé al salón fingiendo una sonrisa, pero por dentro, planeaba. Sofía se acercó una vez, con una copa en la mano. Hermana, estás disfrutando. Ven, baila con nosotros. La abracé, oliendo su perfume caro, otro regalo mío. Por supuesto, cariño. Todo es perfecto. Mentira. Nada lo era. Esa noche, mientras ellos cortaban la tarta nupcial de 5 pisos, yo cortaba los lazos que nos unían. El primer corte, profundo y sangriento. Los días siguientes fueron un bálsamo engañoso. Sofía y Javier partieron a Mallorca para su luna de miel. Yo pagué los vuelos y el hotel, por supuesto, y me enviaron fotos de playas turquesas y atardeceres románticos. Gracias por el paraíso, Elena. Eres la mejor, escribió ella en un mensaje con emojis de corazones. Respondí con besos virtuales, pero mis dedos volaban sobre el teclado hacia Marcos. Listo el papeleo. Sí. El testamento se firma mañana. La herencia de tu padre, esa casa en Toledo y los ahorros pasa a una fundación anónima en tu nombre. Sofía no sabrá nada hasta que sea tarde. La casa en Toledo era el último legado de papá, una finca modesta con viñedos que daban un vino tinto decente, valorada en 200.000 euros. Sofía siempre la había codiciado, soñando con convertirla en un bed y breakfast chic. Sería nuestro retiro familiar, decía. Ahora, sería mía. Solo mía. El contable me envió un informe preliminar sobre Javier, deudas por 100.000 en bancos locals, un préstamo dudoso para su negocio de vinos que olía a estafa piramidal. Puedo filtrar info a Hacienda si quieres, sugirió. Sonreí ante la pantalla. Aún no. Déjame saborear esto. Mamá notó algo raro cuando volví a visitarla en su piso de Usera. Elena, ¿por qué tan callada? La boda fue preciosa. La abracé, sintiendo su fragilidad. Lo fue, mamá. Solo. Cansada. No le conté nada. Ella idolatraba a Sofía, la pequeña princesa. Si supiera. Su corazón débil desde la muerte de papá no lo aguantaría. Pero la culpa me roía. ¿Era esto justicia o solo rencor? Por las noches, en mi ático vacío, revivía la escena de la mesa de meseros, el ruido de platos chocando, las risas ajenas, mi invisibilidad. No, era justicia. Sofía había cruzado una línea, y yo la arrastraría de vuelta. Una semana después, Sofía llamó eufórica. Elena, volvemos mañana. Javier tiene una sorpresa, quiere que nos mudemos a la casa de Toledo. Imagina, un nuevo comienzo. Su voz era pura alegría, ignorante. Mi pulso se aceleró. Suena genial, hermanita. Os espero para comer. Colgué y marqué a Marcos. Acelera. Quiero que estén allí cuando el notario llame. El twist se avecinaba, y yo era la directora de orquesta. Llegaron al mediodía del domingo, con el coche de Javier, un Audi alquilado que fingía ser propio, cargado de maletas de honeymoon. Sofía bajó primero, bronceada y radiante, con un vestido veraniego que acentuaba su figura de diosa mediterránea. Madrid, te extrañé, exclamó, abrazándome en la puerta de mi ático. Javier la siguió,
cargando una botella de champán para celebrar nuestro regreso. Elena. Gracias por todo. Su sonrisa era un escudo, pero yo vi el cálculo en sus ojos. Lo invité a pasar, sirviendo paella que había preparado un guiño a nuestras raíces valencianas, aunque Madrid nos había engullido. La comida transcurrió en una normalidad frágil. Sofía parloteaba sobre las cuevas de Dredge, las paellas de calamares en Formentera, y cómo Javier le había prometido un imperio vinícola desde Toledo. Elena, imagínate la casa de papá convertida en bodega boutique. Seremos ricas. Reí, sirviendo más vino. Suena ambicioso. Javier intervino, con esa voz de vendedor nato, con tu ayuda legal. Elena, podemos agilizar los permisos. Eres la experta. Asentí, fingiendo interés. Mientras mi mente repasaba el informe del contable, sus deudas eran un castillo de naipes, sostenido por préstamos usureros de un primo en Sevilla. Después del café, cuando Sofía se excusó para retocarse el maquillaje siempre perfecta, Javier se inclinó hacia mí. Mira, Elena, sé que la boda fue un poco tensa para ti. Lo de la mesa fue un error del plene. Sofía insistió en que estabas ocupada con los discursos. Mentira. Había visto su lista de asientos, garabateada en una libreta que olvidó en mi coche, Elena con tío Stephen menos drama. Pero sonreí, no pasa nada, Javier. Familia es familia. Él relajó los hombros, creyéndose a salvo. Pobre iluso. El teléfono sonó entonces, como un trueno en la calma. Era Marcos, pero fingí que era una clienta, sí. Notario López, ¿qué hay de los papeles? Sofía regresó, curiosa. Oh, la herencia de papá, ya está listo. Asentí, colgando. Mañana nos vemos en Toledo. Firmamos todo. Sus ojos brillaron, genial. Javier y yo iremos en su coche, tú con el tuyo. Mamá también, para que sea familiar. Perfecto. El escenario estaba montado. Esa noche, sola, abrí el portátil y revisé los correos. El contable había profundizado. Javier no solo debía dinero, había falsificado facturas en su negocio para inflar ventas. Un delito menor pero punible. Puedo anónimamente tipificar a la Guardia Civil, escribió. Respondí, hazlo. Mañana. El sueño no llegó fácil. Soñé con la boda, yo en la mesa de meseros, sirviendo copas a fantasmas que reían, y Sofía bailando sobre mi tumba. Desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor flamenco. ¿Valía la pena? La rabia respondía sí, pero una vocecita, la de papá, susurraba dudas. Al amanecer, recogí a mamá en Usera. Estaba emocionada, con un pañuelo de Manila en la cabeza y una cesta de empanadas caseras. Hoy recuperamos el legado de tu padre, dijo, besándome la mejilla. La miré por el retrovisor mientras conducíamos hacia Toledo, frágil, esperanzada. Si supiera que yo era la serpiente en el Edén, ¿me perdonaría, mamá? ¿Recuerdas cuando Sofía rompió mi muñeca favorita y culpó al gato? Ella rió, eras tan paciente. Siempre lo has sido. Paciente. Hasta ahora. Llegamos a la finca a las 11, bajo un sol que quemaba la tierra seca. La casa era como la recordaba, paredes encaladas, un patio con limoneros y la bodega subterránea donde papá guardaba sus tesoros líquidos. Javier y Sofía ya estaban allí, paseando por los viñedos como dueños. Mirad esto, gritó él, señalando las vides. Con una inyección de capital de Elena, tu firma nos ayudará. Esto será oro. Sofía me abrazó, gracias por venir tan rápido. Siento lo de la boda. De verdad. Estaba nerviosa. Sus palabras eran miel envenenada, pero las tragué. Olvidado. El notario López llegó puntual.
Un hombrecillo calvo con gafas de montura gruesa y un maletín de cuero gastado. Nos reunió en el salón principal, con vistas a la Sierra de Gredos. Mamá se sentó a mi lado, Sofía y Javier enfrente, radiantes. Señora Vargas, empezó López, dirigiéndose a mí, como albacea designada por su difunto esposo. Procedemos a la lectura y distribución. Sofía se removió impaciente. Venga, que firmemos y brindemos. López carraspeó, abriendo el sobre. La herencia consiste en la propiedad, valorada en 220.000 euros, y un fondo de 80.000 en acciones. Según el testamento original, se dividía equitativamente entre las hijas. Asentimos, pero yo sabía lo que venía. López continuó, sin embargo, una enmienda notarial reciente, firmada por la albacea Elena Vargas, transfiere la totalidad a una fundación benéfica en memoria de don Antonio Vargas, dedicada a becas para mujeres en derecho. Silencio. Luego, el estallido. ¿Qué? Chilló Sofía, poniéndose de pie. Eso no puede ser. Papá quería que fuera para nosotras. Javier palideció. Elena, ¿qué coño has hecho? Mamá, confundida, me miró. Hija, es verdad. Me levanté despacio, la voz firme como en un juicio. Sí, mamá. Es verdad. Papá siempre quiso que su legado ayudara a otros, no a engordar deudas ajenas. Miré a Javier, que sudaba profusamente. Y yo, como albacea, decidí honrar eso. Sofía sollozaba ahora, aferrándose a Javier. Pero pagaste la boda. Me lo debías. La rabia brotó. ¿Te lo debía? ¿Por sentarme con los meseros mientras tú reinabas? ¿Por ignorar que sin mí no habría boda, ni luna de miel, ni este sueño falso? López intervino. La enmienda es legal. Firmen la conformidad o impugnen en corte. Pero les advierto, costará más de lo que vale. Javier explotó. Eres una traidora. Pensé que eras familia. Familia. Repetí, amarga. La familia no humilla. La familia no codicia lo ajeno. Mamá se levantó temblando. Elena. ¿Por qué? Sofía, es tu sangre. Lágrimas mías. Por fin, porque el amor no es ciego. Mamá. Es justo. Salí al patio. El sol cegándome. Detrás. Gritos. Sollozos. El primer golpe había caído, y el eco resonaba en mi alma. De vuelta en Madrid esa tarde. El teléfono no paraba. Mensajes de Sofía. Por favor, hablemos. Llamadas de Javier Nesere. Vas a pagar por esto. Bloqueé los números. Pero la culpa era un peso en el pecho. Llamé a mi terapeuta. Una sesión de emergencia. Ruiz. Soy un monstruo. Su voz calmada. No, Elena. Eres humana. Herida. Pero el rencor te consume si no lo sueltas. Colgué, sabiendo que no lo soltaría. Aún no. 2 días después, el Duist menor, Jaciente, allanó la oficina de Javier en Toledo. Anónimamente, por supuesto. Encontraron las facturas falsificadas, y él fue detenido por fraude fiscal. Sofía me escribió desde un café en Atocha. Ayúdanos, Elena. Por mamá. Ignoré. Pero cuando mamá llamó, voz rota, hija. Sofía está destrozada. Javier en comisaría. ¿Qué has hecho? El fuego vaciló. Lo que tenía que hacer. Mamá. Por todos. La prensa local recogió el escándalo. Emprendedor toledano estafador, boda de ensueño, pesadilla fiscal. Fotos de la finca. Irónicamente. Sofía se mudó temporalmente con mamá. Y yo evité Usera. El aislamiento era mi armadura. Pero las noches eran batallas, sueños donde papá me juzgaba desde una vid podada. Cuida de tu hermana. Repetía. Despertaba gritando. Una semana más. Y Marcos llamó. Elena. Hay más. Javier tenía un seguro de vida a nombre de Sofía.
pero con cláusulas ocultas. Si lo presionas, ella pierde todo. Tentador. Pero esperé. La venganza necesitaba capas, no un golpe seco. Sofía apareció en mi despacho un viernes lluvioso, empapada, sin maquillaje, los ojos rojos. Hermana, por favor. Hablemos. La dejé entrar, el corazón latiendo traidor. Se sentó frente a mi escritorio, temblando. Lo sé todo. Lo de la mesa. Fue Javier. Me convenció de que tú querías estar con la familia extendida. Para networking. Mentira otra vez, pero suave. La herencia. Duele, Elena. Pero entiendo tu rabia. Perdóname. Lágrimas suyas. Genuinas por primera vez. Dudé. ¿Por qué ahora? ¿Sofía? Porque Javier está en la mierda. Ella negó. No. Porque te quiero. Porque sin ti, soy nada. La abracé entonces. El aroma a lluvia mezclándose con su perfume desvaído. Te perdono. Mentí. Pero la herencia queda. Salió aliviada. Y yo, sola, marqué al contable, envía el informe de deudas a su abogado. Que sepa el precio total. El perdón era una ilusión, la justicia. Mi realidad. Las semanas siguientes fueron un equilibrio precario en la cuerda floja del resentimiento. Sofía y Javier se instalaron en un piso alquilado en Lavapiés, un tugurio con goteras que contrastaba con sus sueños de lujo. Ella volvió a su trabajo en la galería, pero con ojeras que delataban noches en vela. Javier, en libertad condicional, pasaba días en reuniones con abogados que yo conocía de vista al tipos de bajo rango que olían a desesperación. No interferí directamente, pero mis hilos invisibles tiraban un rumor aquí, un documento filtrado allá. Madrid, ciudad de chismes. Devoraba su reputación como un lobo hambriento. Mamá me dio, como siempre. Elena, ven a comer el domingo. Sofía pregunta por ti. Fui, cargando una tarta de manzana como ofrenda de paz falsa. El piso de Usera olía a estofado de ternera. Y por un momento, fue como volver al pasado, las tres alrededor de la mesa, riendo de anécdotas de papá. Sofía me tomó la mano, he hablado con un terapeuta. Sobre la boda. Sobre todo. Fue egoísta. Lo sé. Javier, callado en una esquina, mascullaba sobre injusticias. Asentí. Pero por dentro, el contador tic-tac, su juicio por fraude era en un mes. Y yo tenía testigos listos para declarar. Esa noche, recibí una llamada inesperada, el primo de Javier en Sevilla. El usurero. Señora Vargas, su cuñado debe 50.000. Si no paga, voy a por él. Pero usted parece influyente. Oportunidad. Deme detalles, dije, y colgué con una sonrisa fría. Al día siguiente, transferí los 50.000 a una cuenta anónima, pagando la deuda. No por piedad, sino para atar a Javier a mí, ahora me debía a mí. Indirectamente. El lazo se apretaba. Sofía me invitó a un café en Gran Vía. Un intento de reconciliación. Estaba más delgada, con el pelo recogido en una coleta deshecha. Elena, Javier y yo. Estamos en terapia de pareja. Él admite sus errores. Y yo los míos. Habló de la presión de la boda, de cómo Javier la manipuló para ahorrar drama. Creí la mitad. Bien, respondí. Pero el pasado no se borra con palabras. Ella asintió, lágrimas cayendo en su latey. Lo sé. Pero podemos intentarlo, por mamá. Por mamá. Siempre por mamá. Regresé al trabajo con renovada ferocidad. Mi despacho florecía, casos de divorcios acalorados, herencias disputadas. Ironía. En una pausa, busqué en Google efectos psicológicos de la traición familiar. Artículos sobre depresión, ansiedad, rupturas irremediables. Me vi reflejada, insomnio, apetito perdido,
Una ira que bullía bajo la piel. Llamé a Ladra. Ruiz, estoy bien. Mentí. Solo procesando. Ella insistió, el perdón libera. Elena. La venganza encadena. Colgué, sabiendo que mis cadenas eran de oro macizo. El clímax se gestó en una cena familiar forzada, organizada por mamá para mi cumpleaños. 40 años. El ático se llenó de globos y un pastel de 3 pisos, eco cruel de la boda. Sofía llegó con un regalo envuelto, un collar de perlas, como el de mamá. Javier, tieso en su camisa barata, me dio la mano, felicidades. Y... gracias por lo de la deuda. No sé cómo, pero sé que fuiste tú. Sus ojos suplicantes. No sé de qué hablas, respondí, pero el poder me embriagó. Durante la cena, el teléfono vibró, Marcos. Emergencia. Hacienda ha abierto una investigación paralela a Sofía por complicidad en el fraude. Firmas en la boda. Transferencias tuyas. Podrían rastrear. Mi tenedor cayó. Complicidad. Sofía había firmado cheques de proveedores, inocentemente. Pero ahora, era un cabo suelto. Miré a mi hermana, cortando tarta con mamá, riendo. El pánico subió, si la investigaban. Perdería su trabajo, su reputación. Todo. Me excusé al baño, llamando a Marcos, deténlo. Usa lo que sea. Demasiado tarde, Elena. El daño está hecho. Colgué, el espejo reflejando una mujer pálida, con surcos de culpa. ¿Había ido demasiado lejos? Volví a la mesa, fingiendo jaqueca. Sofía notó, hermana. ¿Estás bien? Sí, mentí. Pero esa noche, sola, el llanto vino en oleadas. No por ella, sino por mí, la venganza me había convertido en el monstruo que odiaba. Al día siguiente, Sofía llamó histérica, la policía. Dicen que firmé documentos falsos en la boda. Elena, ¿qué está pasando? Fingí sorpresa, no sé. Cariño. Quizás un error. Pero colgué y marqué al contable, limpia las transferencias. Haz que parezca donación familiar. Demasiado tarde. La red se cerraba. Javier confrontó en mi despacho esa tarde, irrumpiendo sin cita. Tú. Lo filtraste todo. Sofía no tiene nada que ver. Su rostro contorsionado de rabia. Sal de aquí, dije, pulsando el botón de seguridad. O te denuncio por amenazas. Salió maldiciendo. Pero sus palabras calaron, la estás destruyendo. Por una mesa de meseros. Eres patética. Esa noche, bebí un Rioja entero, recordando la boda. La humillación ardía fresca. Pero el twist mayor acechaba, una carta anónima llegó al día siguiente. En papel grueso con membrete judicial. Estimada señora Vargas, informamos que una auditoría interna ha revelado irregularidades en su firma. Transferencias a terceros no declaradas. Se recomienda autoinculpación. Mi mundo se tambaleó. Yo, las transferencias para la boda. Los pagos a Javier. Hacienda me investigaba a mí. El boomerang de mi propia venganza. Llamé a Marcos. Pánico en la voz, arregla esto. Elena, es grave. Podrías perder la licencia. Sudor frío. Había jugado con fuego, y ahora me quemaba. Sofía, ajena, me escribió, la investigación se cayó. Alguien testificó a favor. Gracias, sea quien sea. Ironía cruel. Pero el miedo me paralizó, si caía. Todo caía. Decidí confrontar. Fui a lavapiés esa noche, bajo una lluvia torrencial. Golpeé la puerta del piso, empapada. Sofía abrió, sorprendida. Elena, pasa. Javier estaba en el sofá, con una cerveza. Fuera, le dije. Él se fue, refunfuñando. Nos sentamos en la cocina minúscula, con tazas de té humeante.
Sofía. Lo confieso todo, dije. Voz quebrada. La herencia. Las deudas. Las filtraciones. Fui yo. Por la boda. Por el dolor. Ella me miró. Ojos amplios. No ira, sino tristeza profunda. Lo sabía. Desde el notario. Pero pensé que era rabia pasajera. ¿Por qué no paramos? Lágrimas nuestras se mezclaron. Porque el odio es adictivo, admití. Pero ahora, me persigue a mí. Hasiende. Ella palideció. Dios, Elena. Somos idiotas. Me abrazó. Y por primera vez, el abrazo fue real. No perdón total, pero un puente. Pero el destino, caprichoso, tenía más. Javier regresó, no solo, con un USB en la mano. Mirad esto, dijo, pálido. Videos de la boda. Grabados por un invitado, Sofía y él riendo, planeando usar el dinero de Elena para tapar agujeros. Pruebas de manipulación. Lo encontré en mi correo, murmuró él. Alguien me lo envió. Twist, el remitente era anónimo, pero reconocí el estilo. ¿Mi contable? No. Alguien más jugaba. La revelación nos unió en shock. Traicionados por un fantasma, dijo Sofía. Juramos investigar, pero el miedo a Hasien dependía. Esa noche, en el piso húmedo, hablamos hasta el alba de infancia, de papá, de errores. El rencor se agrietó, pero no rompió. La investigación de Hasiende se convirtió en una sombra que nos perseguía a todos. Un recordatorio de que las venganzas, como las deudas, generan intereses exponenciales. Mi licencia colgaba de un hilo, reuniones con auditores en oficinas grises de la Moncloa, donde hombres de corbata me interrogaban sobre cada euro transferido. Señora Vargas, estas donaciones a la boda de su hermana. Fueron préstamos no declarados. Negaba, con Marcos a mi lado como un escudo verbal, pero el sudor traicionaba mi fachada de hierro. Sofía y Javier, mientras, navegaban su propio infierno. Su piso en Lavapiés era un caos de facturas sin pagar y discusiones a medianoche que los vecinos comentaban en el portal. Ella me visitaba en el despacho después del trabajo, trayendo croissant de la panadería argelina de la esquina. Para que no te mueras de hambre entre papeles, decía, con una sonrisa frágil. Hablábamos de todo menos de la boda de mamá, que empezaba a olvidar detalles de papá, de mi ascenso fallido a socia en el bufete, de sus sueños truncados de artista. Quiero pintar de nuevo, confesó una tarde. Pero Javier dice que es hora de prioridades adultas. La miré, viendo a la niña de rizos que protegía. Pinta, Sofía. Por ti. Javier, en cambio, era un polvorín. Me llamó una noche. Borracho, tú lo planeaste todo, ¿verdad? El USB. Las deudas. Eres una víbora. Colgué, pero sus palabras calaron. El USB, videos incriminatorios de él manipulando a Sofía, riendo sobre estafar a la hermana rica. ¿Quién lo envió? Contraté a un detective privado, un exopolicía catalán llamado Tony, discreto y caro. Dame una semana, gruñó. Mientras, la presión montaba, un artículo en El País sobre escándalos fiscales en bodas de lujo citaba fuentes anónimas. Mi nombre no aparecía, pero el olor era mío. Mamá colapsó una semana después. Un mareo en el mercado, diagnosticado como estrés acumulado. La llevé al Hospital La Paz, donde yacía pálida en una cama con monitores pitando. Sofía y Javier llegaron corriendo, él con el traje arrugado de una entrevista fallida. Nos sentamos en la sala de espera. Un trío improbable unido por el miedo. Es por nosotros, sollozó Sofía, aferrándose a mi brazo. Nuestras peleas la matan. Javier, sorprendentemente, asintió. Lo siento, Elena. Por todo.
No respondí, pero el muro se resquebrajó un poco más. Tony llamó al día siguiente. El USB vino de un jeque freelance en Barcelona. Pagado por tu propia cuenta offshore, señora Vargas. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? Imposible. Posible. Alguien con acceso a tus finanzas lo contrató. Perenoye, Marcos, el contable, o yo misma. ¿En un blackout de rabia? No. Pero la duda enraizó. Sofía se mudó temporalmente con mamá al hospital, cuidándola como una enfermera devota. Yo pagaba las facturas médicas irónicamente, de la cuenta limpia, y Javier desapareció en un viaje de negocios a Valencia que olía a huida. Una noche, sola en el ático, abrí el cajón de las cartas de papá. Una. Inédita, Elena. Silis esto. Soy porque algo malo pasó. Recuerda, la familia no es perfecta, pero el odio la destruye. Perdona, hija. Ama. Lágrimas calientes. Perdonar. El perdón era un lujo que no podía permitirme aún. El clímax estalló en la vista preliminar de Javier. Fui como testigo familiar, obligada por el juez. La sala del juzgado en Toledo era un horno de madera oscura y murmullos, con Sofía a mi lado, pálida bajo el fluorescente. Javier, esposado, me miró con odio puro. El fiscal presentó las facturas falsificadas. Y luego el video del USB. Su voz. Clara, usaremos la pasta de la boda para tapar esto. Elena es tonta. Paga todo. Guests en la sala. Sofía se cubrió la boca, traicionada de nuevo. El juez pausó. Señora Vargas, ¿reconoce estas declaraciones? Asentí. Voz temblorosa, sí. Y por eso, inicié acciones para recuperar mis fondos. Mentira parcial, el fiscal no sabía de mi venganza. Javier gritó, ella lo manipuló todo. La herencia. Las deudas. Caos. El juez lo mandó callar, pero el daño estaba hecho. Sofía salió corriendo, sollozando en el pasillo. La seguí, no era solo él. Sofía. Tú también elegiste ignorarme. Ella se giró, ojos llameantes, porque eras la perfecta, la que lo tenía todo. Yo solo quería un día mío. Dolor crudo. Y me lo quitaste todo por eso. Nos abrazamos en el suelo frío, rotas. Javier fue enviado a prisión preventiva. 3 meses mínimo. Sofía perdió el trabajo en conflicto de intereses, dijo la galería. Y yo, al volver a Madrid, encontré mi despacho allanado, orden de Hacienda. Computadoras incautadas. Ladra. Ruiz me vio esa tarde, estás en espiral, Elena. Detén esto o te perderás. No puedo, admití. Es mi culpa. Ella, la culpa es compartida. Pero la elección de continuar es tuya. Esa noche, recibí el informe final de Tony, el jeque fue contratado por Marcos. Mi abogado, el leal Marcos, celoso de mi éxito, queriendo hundirme para tomar el bufete. Twist bruto, la venganza externa era interna. Llamé a Marcos, furiosa, ¿por qué? Risa amarga al teléfono, porque tú siempre ganas, Elena. Y yo, nunca. Lo denuncié esa misma hora. Pero el daño, pruebas falsas plantadas en mis archivos, amenazando mi carrera. Sofía me visitó al día siguiente, con una caja, pinturas suyas, lienzos de la boda no idílicos, sino oscuros, con sombras de mesas vacías y teléfonos en alto. Para ti. Mi verdad. Las colgué en el ático, y por primera vez, el espacio se sintió menos vacío. Mamá salió del hospital, débil pero viva. Basta de guerras, hijas, nos dijo en la cama. Asentimos, pero las cicatrices sangraban. Con Marcos detenido por fraude y sabotaje, mi mundo se contrajo a un punto de luz tenue, el juicio de Hacienda contra mí. Semanas de declaraciones, donde defendí cada transferencia como ayuda familiar no reembolsable.
Pero los auditores olfateaban la mentira. Parece un patrón de lavado, señora Vargas, dijo uno, un tipo con bigote gris y ojos de halcón. Marcos había plantado semillas tóxicas, correos falsos sugiriendo que usaba la boda para evadir impuestos. Mi licencia pendía, y con ella, mi identidad. Sofía se convirtió en mi ancla inesperada. Se mudó a mi ático temporalmente para ayudarte. Como tú siempre hiciste por mí, cocinando gazpacho y doblando ropa mientras yo repasaba documentos hasta la madrugada. Javier, desde la cárcel de Soto del Real, le enviaba cartas, arrepentimientos garabateados, promesas de cambio. Ella las leía en voz alta. Voz quebrada, dice que me ama. Pero ¿y yo? La terapia de pareja se convirtió en terapia individual. Y Sofía emergió más fuerte, pintando series sobre traiciones doradas que una galería alternativa en Malasaña compró. Una tarde, mientras ordenábamos fotos viejas de papá, encontramos una cinta VHS, su boda con mamá. 1985. En una iglesia de Toledo bajo lluvia torrencial. La vimos en un reproductor antiguo, riendo de sus votos torpes. Prometo ser tu sol y tu tormenta, dijo él. Lágrimas. Nosotros también lo fuimos, murmuró Sofía. Tormenta para ti, sol para mí. La abracé, igual. Pero el sol quema si no hay sombra. El twist mayor irrumpió como un rayo, una llamada de la Guardia Civil. Señora Vargas, hemos arrestado al jeque de Barcelona. Confesó, no fue Marcos solo. Tenía un cómplice, el primo usurero de Ruiz, pagado por Sofía. Mi sangre se heló. ¿Sofía? Imposible. Pero la evidencia, transferencias desde su cuenta mínima al jeque, para exponer a Javier. Sofía, en venganza propia contra su marido manipulador, había escalado mi juego sin saberlo. La confronté esa noche, en la cocina iluminada por una bombilla desnuda. Dime que no. Ella palideció, cayendo en una silla, Elena. Lo hice por nosotras. Quería que Javier pagara, que confesara. Pensé que el USB lo hundiría solo a él. Rabia y traición doble, mi hermana, jugando al mismo fuego. Me pusiste en la mira. Jaciende cree que conspiramos. Sollozos suyos, lo siento. Era desesperada. Después de la herencia, vi cómo nos destruías. Pero te seguí. El aire se espesó con reproches. Tú empezaste, gritó ella. Con tu orgullo herido por una mesa. Y tú terminaste, traicionándome 2 veces. Puños cerrados. Pero no golpes, solo palabras que cortaban como navajas. Mamá llamó entonces. Intuición materna, ¿qué pasa? Hijas, siento tensión. Colgué, exhausta. Esa noche, dormimos en habitaciones separadas. El ático un campo minado. Al día siguiente, declaré en comisaría, Sofía actuó sola. Yo soy inocente. La protegí, a pesar de todo. Ella, al saberlo, lloró en mi hombro. Eres la hermana que merezco. No la que merecí. Reconciliación tentativa, pero frágil como cristal de Murano. Javier salió en libertad condicional tras confesar todo. Divorcio inminente. Vino al ático. No por Sofía, sino por mí, gracias por no hundirme más. Te debo una. Lo miré. El hombre roto paga con silencio. Y desaparece. Se fue a Valencia. Solo. Con una maleta y deudas limpias pagadas por mí. Anónimamente. Último acto de misericordia retorcida. Haciende cerró mi caso, insuficientes pruebas. Gracias a Marcos, confesión completa. Recuperé la licencia. Pero el bufete me democionó, demasiado escándalo. Acepté. Empezando un despacho propio en Chueca. Pequeño pero mío. Sofía expuso sus pinturas, sombras de familia. Un éxito modesto. Vendió 3. Suficiente para un piso propio en Lavapiés. Por fin independiente.
dijo, brindando con sidra en la inauguración. Yo estuve allí, orgullosa, pero con el eco de la traición zumbando. Mamá se recuperó, organizando cenas semanales. Sin secretos, insistía. Cumplíamos. Pero las cicatrices narraban la historia, la mía. Una línea en la mejilla de una pelea infantil, la de Sofía. Un tatuaje de zafiro desvaído. Una noche, sola, releí las cartas de papá. El perdón no es olvidar, es elegir. Elegí. Llamé a Sofía, ven. Hablemos de verdad. Vino, y por horas. Desenterramos la boda como metáfora de nuestras vidas y yo. La proveedora e invisible, ella. La princesa caprichosa. Te envidiaba, admitió. Tu fuerza. Yo te amaba demasiado, respondí. Hasta doler. El perdón llegó no en un momento, sino en gotas, una risa compartida, un abrazo sin reservas. Pero la venganza dejó huellas, confianza fracturada, sueños remodelados. Meses después, Madrid se tiñó de otoño, hojas ocres en el retiro, vientos que arrastraban promesas rotas. Mi nuevo despacho en Chueca prosperaba a ritmo lento. Casos de mujeres traicionadas que me miraban como a una salvadora. Usted entiende, decían. Asentía, pero por dentro. La ironía me mordía, yo, experta en venganzas ajenas, luchando con la mía propia. Sofía y yo reconstruíamos cenas en tabernas de la Latina, paseos por el Madrid de las luces donde papá nos contaba cuentos. Ella pintaba, yo litigaba, mamá tejía bufandas que nadie usaba. Javier era un fantasma, un email ocasional a Sofía. Te extraño. Borrado sin leer. Su negocio colapsó, mudándose a Alicante con un primo, vendiendo vinos baratos en mercados locals. Justicia poética, sin mi intervención. Pero el verdadero cierre llegó en Navidad, en la casa de Toledo, la hora mía, convertida en refugio familiar. Vendí la fundación ficticia, recuperando la propiedad para nosotras tres. Papá lo querría así, dije al notario, firmando papeles limpios. Sofía llegó con lienzos nuevos, un tríptico de la finca, viñedos dorados bajo sol invernal. Para el salón, dijo. Lo colgamos juntas, clavos torcidos y risas. Esa Nochebuena, alrededor de la chimenea, mamá levantó su copa por las segundas oportunidades. Brindamos, pero mis ojos se encontraron con los de Sofía, en ellos, el eco de la mesa de meseros, el teléfono tembloroso, las lágrimas en el juzgado. Por el perdón, añadió ella, suave. Asentí, pero susurré por no olvidar. La vida no volvió a ser idílica, las grietas permanecen. Sofía y yo discutimos por tonterías quién lava los platos, quién paga el taxi, pero ahora, con honestidad cruda. Ella empezó clases de derecho nocturnas para entenderte mejor. Reí, cuidado, te endurecerá. Bien. Necesito armadura. Yo, en terapia, desentrañé la rabia raíz, no solo la boda, sino años de ser la fuerte, la que cargaba sin queja. Dejé que me pisotearan, le dije a Ladra. Ruiz. Exploté. Ella, ahora, elige ser vulnerable. Lo intento, llamo a Sofía por tonterías. Lloro en sus hombros. Un año después de la boda, recibí una carta de Javier, me equivoqué con todo. Gracias por no destruirme del todo. Sofía merece paz. La quemé en la chimenea de Toledo, cenizas volando como confeti amargo. Hoy, miro mi reflejo, arrugas de estrés, pero ojos más suaves. La venganza me dio justicia, pero el perdón, libertad. Sofía y yo planeamos un viaje a la Costa Brava sin lujos. Solo nosotras, con mamá en el asiento trasero, cantando flamenco desafinado. Como en los viejos tiempos, dice ella. Mejores, corrijo. La familia no es un cuento de hadas,
Es un drama con actos impredecibles. Traiciones que queman y amores que curan despacio. Pagué por su sueño. Y ella por el mío de equidad. Pero al final, el precio real fue aprender que la verdadera riqueza es el lazo que, aunque herido, no se rompe. Y si alguna vez dudo, recuerdo esa llamada en la boda, el clic que inició el caos. No la borraría, me forjó. Ahora, elijo el silencio sobre el grito, el abrazo sobre el golpe. Porque en el corazón de España, donde el sol quema y las sombras alargan, la venganza es un fuego fugaz, pero el perdón, un vino que madura con el tiempo. Fin.